Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Pedrosa Salinas, estudiante del CAU Chiquinquirá de la Universidad Santo Tomás. Este es el video acerca de la materia de Derecho Comercial para el profesor William Alberto Guerrero. Entonces, acerca del primer punto, el video correspondiente a este numeral. Principalmente voy a hablar acerca de todos los temas que están aquí descritos en cada uno de los numerales propuestos por el profesor, el análisis crítico, la línea del tiempo y el video correspondiente para esta explicación o argumentación estudiantil. Entonces, empezamos con los diferentes temas que están descritos, como la historia del derecho comercial, los actos de comercio y tipos de comerciantes, las empresas y los empresarios, la evolución de esta rama del derecho, la estructura del código de comercio y las fuentes del derecho comercial. Entonces, el análisis crítico va acerca de el derecho comercial como una rama del derecho privado que regula toda la realización de los actos de comercio, cualquier tipo de operación mercantil, que esto significa que se diferencia del derecho civil por sus diferentes actos jurídicos. Esta rama del derecho regula todos los ejercicios comerciales por los diferentes medios operadores o diferentes actos comerciales económicos en el mercado. Y pues se ha venido internacionalizando a partir de los negocios y la necesidad que se tiene en los poderes públicos pues de establecer un marco de protección hacia los consumidores y hacia el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera, que se conoce más o menos como el derecho o el fenómeno de la publificación del derecho mercantil. En su mayoría las legislaciones, las leyes y los decretos de esta rama del derecho son por tanto sujetas a los actos de comercio. Vienen de la mano, ya que son muy similares, son muy afines la una con la otra, y pues se rigen bajo los mismos decretos, los mismos artículos, etcétera. Ante ello existen ordenamientos jurídicos en el que el sistema es totalmente subjetivo, en el cual regula los actos comerciales de acuerdo a cada empresa, a cada actividad económica, a cada ejercicio, a cada relación entre socios, contractuales y entre los mismos empresarios o con terceros. Eh, Perdón, acá un momento. Es para verificar que esté grabando correctamente. Básicamente el derecho comercial es esa rama pues que rige todos los actos mercantiles del mercado global, tanto nacional como internacional, y pues ante ello surge pues cada normativa dentro de cada país. Entonces en Colombia, por ejemplo, se rige bajo la Constitución y el Código de Comercio colombiano, que son pues los mecanismos que se encargan de controlar, de regular, de observar, de, de supervisar todos los asuntos o operaciones comerciales que se produzcan dentro del territorio nacional. Como su nombre lo dice, toda esta legislación, todas estas normas se rigen hacia los comerciantes que están inscritos en el registro mercantil y también aquellos que no lo están. Y se tiene pues como el objetivo de promover el libre comercio en Colombia, cumpliendo pues cada una de sus pautas, sus requerimientos, sus normas, sus decretos, sus artículos, todo lo que esté evidenciado en cada legislación. Aquí se puede observar el análisis crítico en inglés, la traducción o la reacción en el idioma inglés a este escrito corto que he hecho acerca de la introducción del derecho comercial. Y pues continuamos con la línea del tiempo, la historia del derecho comercial,
en donde es una historia muy rica, una historia muy amplia, que data desde antes de Cristo, aproximadamente desde el año 2000 antes de Cristo, con las relaciones mercantiles que se daban en la antigüedad, en esa época. Por ejemplo, como los egipcios, los babilonios, los asirios, los fenicios, los griegos, que fueron aquellos que adoptaron normas reguladoras en las que se pueden encontrar los primeros, eh, las primeras instituciones del derecho comercial, las primeras bases a esta rama. Por ejemplo, en Egipto se encontraron algunos intercambios mercantiles que se hicieron en la época con India, como algunos de los iniciales, eh, entre ellos. No, qué pena, disculpe esta, esta, este imprevisto, no sabía que iba a pasar eso. Perdón, disculpe, profesor. Ante ello también se encuentran algunas civilizaciones que empezaron con las relaciones comerciales al márgenes, por ejemplo, del río Tigris y del Éufrates, eh, antes del siglo XX antes de Cristo, es decir, el año 2000 antes de Cristo, donde había una actividad comercial muy activa y avanzada, dada pues por la necesidad del hombre de intercambiar sus productos, de hacer algún tipo de negociación con el fin de tener beneficios a cambio de ello. También se da en Roma el primer sistema jurídico del derecho comercial, de las normas y, y los condicionantes que traían todo el tema de la de las relaciones entre agricultores, entre campesinos, entre terratenientes, donde se instauraron instituciones del derecho privado y que tuvieron unas reglas de carácter comercial especiales para regular todas estas operaciones o actividades entre ellos. También se daban operaciones de industria, que eran actividades propias más que todo de los esclavos y de los libertos por el régimen esclavista de la época, y pues se daban algunas de estas actividades con estas personas. También se dio el surgimiento del derecho mercantil como una rama entendida como el sistema de principios generales que se aplican a todas las actividades comerciales, y nació en la segregación del derecho privado, que tuvo su ocurrencia o su impacto en la Edad Media, más o menos entre el año 1100 y 1200 después de Cristo, claro está, donde se tenía una autoridad puramente teórica del Estado, donde los imperios y eh, los demás estados tenían la jurisdicción de estas actividades, y pues no se veían de otra manera. Así como también después en el año 1200 apareciendo las diferentes artesanías, los intercambios de productos entre los comerciantes, eh, diferentes tipos de bienes, de productos pequeños, como comida, como ropa, como insumos, cuero, eh, granos, eran lo más habitual, lo más común en la época, así como también el tráfico mercantil que se dio en las cruzadas. Se dio un movimiento de tráfico mercantil a partir de la época del año más o menos 1400 a 1380-90, en donde se instalaron también los mercados y las ferias de la banca, y en otras ciudades alrededor
de los diferentes imperios. Así también se dieron las corporaciones de mercaderes, diferentes órganos de control o diferentes organizaciones donde crearon ciertas normas, ciertas reglas para regular todo este tipo de actividades, la creación de los estatutos, de los intereses entre las partes. Asimismo, en el año 1600 se surgieron las compilaciones de usos mercantiles, perdón, en su competencia, ya que era un problema de su misma naturaleza, y pues en que no todas las actividades de los mercaderes eran profesionales o eran objeto de una regulación como tal, y pues que necesitaban regularlas, necesitaban sujetarlas a la misma normatividad estatutaria o la normatividad que se tenía en las diferentes corporaciones que se estaban creando, que estaban iniciando. Como por ejemplo las ordenanzas de Bilbao, que fue un tipo de regulación antecedente al derecho comercial, al derecho mercantil, que fue un predecesor de estas normas. Y ya en el siglo XVIII se dio con toda la Revolución Francesa, se dieron nuevas regulaciones a la libertad de comercio ante la exigencia del pueblo de una reforma ante estas leyes que eran injustas con las personas, con el propio proletariado, y solamente beneficiaban a la clase rica del país, y que se extendió por toda Europa. Así como tal, se dieron las negociaciones libres entre las personas para que pudieran hacer sus regulaciones sin tener que regirse bajo unas normas desequilibradas de las propias organizaciones, y en donde no había esa proclamación detallada. Y por último se da el movimiento codificador, que inició más o menos en el año de 1790 en Rusia, donde se promulgó la codificación de las normas mercantiles, y que después se redactó en la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, donde se realizaron estos códigos civiles y de comercio posteriores a las guerras civiles y las crisis políticas que retrasaron toda esta regulación justa y un poco eh, más general, que tuviera mucha más inclusión a las personas, a los demás comerciantes, y no solamente a los terratenientes y la clase alta. Ante ello, esta es una compilación general de la historia del derecho comercial, desde su antigüedad hasta la Edad Media, el surgimiento de los diferentes mercados, de las diferentes legislaciones, corporaciones, organismos, estatutos, reglas, y posteriormente con la redacción de leyes, de movimientos totalmente avalados por asambleas nacionales y por los estados como tal, en donde se expidieron estos códigos. Bueno, y a partir de aquí explicamos la demás temática que tenemos en el punto, como lo son los actos de comercio, que son todas aquellas operaciones, todas aquellas eh, todas aquellas acciones mercantiles que se realizan bajo algún tipo de contrato, bajo algún tipo de negocio jurídico, en donde se tienen obligaciones, eh, lo cual lo diferencian del derecho civil por este tipo de estatutos. Algunos ejemplos son como las adquisiciones, alquileres, compra
de inmuebles, sociedades mercantiles, contratos con el Estado o títulos a crédito, y las letras de cambio o los cheques entre toda clase de personas. Todo este tipo de actos se consideran como actos de comercio por su misma definición. Los tipos de comerciantes se dividen básicamente en dos clases. En el comerciante individual, que son las personas naturales que tienen una empresa a su nombre, que tienen una organización, una compañía en donde realizan actividades comerciales. Y los comerciantes sociales, que son las sociedades de personas que constituyen una empresa mercantil totalmente constituida. Ante ello, las sociedades de las personas reciben este nombre en un colectivo, como por ejemplo las sociedades en comandita simple o en comanditarias simples, y las sociedades de responsabilidad limitada. Y las sociedades de capital son las sociedades anónimas, sociedades de comandita por acciones. Los comerciales sociales, más que todo, son entidades que se forman por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el que se comprometen a seguir con los estatutos y condicionantes inscritos. Y pues se conforma una sociedad en donde se realizan las actividades de común acuerdo con los diferentes personas para realizar algún tipo de actividad de bienes o servicios con el fin de conseguir resultados económicos a fin de lucro y repartir las ganancias entre ellos. Las empresas y los empresarios. Las empresas son todo tipo de organizaciones, de instituciones que se dedican a realizar actividades con fines económicos o comerciales para satisfacer una necesidad de una sociedad ante un bien o servicio. Y un empresario es aquella persona o aquel ente, aquella entidad que se encarga de llevar a cabo este tipo de, de acciones, en donde asume la responsabilidad que se tenga frente a los terceros, frente a los clientes, y trata de la persona física o jurídica que tiene una capacidad legal para producir o para ofertar en el mercado estos bienes o servicios. La estructura del Código de Comercio. El Código de Comercio es una normativa legal que siguen todas las empresas, la cual sirve para regular las actividades comerciales, mercantiles y el seguimiento de todas las operaciones que se den a cabo. Y principalmente está conformado por cuatro libros que constituyen su estructura. El primer libro se llama de los comerciantes y del comercio general. El segundo libro es de los contratos especiales de comercio. El tercer libro, perdón, es del comercio marítimo, y el cuarto libro de las suspensiones de pagos, de las quiebras y de las prescripciones. El primer libro habla prácticamente de los registros mercantiles, de la contabilidad de los empresarios, las disposiciones generales sobre los contratos de comercio, de los mismos comerciantes y de los lugares de contratación mercantil o agentes mediadores del comercio. El libro segundo trata de todas las compañías mercantiles, de sus cuentas de participación, de las comisiones, del depósito mercantil, de los préstamos comerciales, de la compra y venta de bienes o de inmuebles, y la transferencia a crédito de diferentes actividades. Y el libro cuarto habla acerca de la suspensión de los pagos en quiebra general, de las prescripciones y de las leyes que están en vigor hasta la actualidad. Y las fuentes, o por último,
el último tema de este punto, son las fuentes del derecho mercantil o del derecho comercial, en donde se habla que son todo aquello que origina un aspecto objetivo de norma o regla obligatoria que constituye estas actividades, donde se desarrollan y se desenvuelven todas estas operaciones en esta rama del derecho. Las principales fuentes son la ley, la costumbre y la jurisprudencia, donde la ley se regula con disposiciones de carácter normativo, como lo son los decretos, leyes, diferentes estatutos. Eh, la costumbre es la repetición constante de los actos eh, que pueden tener objeto de una sanción legal o judicial. Y la jurisprudencia es la interpretación de la ley realizada por los órganos correspondientes jurisdiccionales. Perdón. Entonces este fue el video con el que explicamos esta temática y pudimos argumentar cada una de los temas abarcados en este punto. Gracias.